El eco del perdón narra la historia de Elena, una madre que, presionada por su familia, abandona a su hija recién nacida y vive consumida por la culpa. Años después, como voluntaria en un orfanato, descubre que Camila, una adolescente reservada, es en realidad la hija que abandonó. Hola mis amigos, bienvenidos a Recuerdos de Anastasia. Espero que disfruten de esta historia. Elena se retorcía de dolor en la pequeña habitación del sótano, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara que parpadeaba con cada ráfaga de viento. Su madre, con el rostro rígido y los labios apretados, caminaba de un lado a otro con una mezcla de impaciencia y disgusto. No hagas ruido, le había advertido más de una vez, aunque los gritos ahogados de Elena ya perforaban el aire denso de la noche. Horas después, cuando el llanto de la recién nacida llenó la habitación, un silencio aterrador cubrió a todos. Su madre tomó a la bebé envuelta en una vieja sábana y se la entregó a Elena sin mirarla. «¿Sabes lo que tienes que hacer?», le dijo, antes de salir de la habitación, dejando a Elena sola con una mezcla de miedo y amor que la desgarraba por dentro. Era casi medianoche cuando Elena salió de la casa. La brisa fría le cortaba el rostro, pero el peso de la pequeña en sus brazos la mantenía anclada en su decisión. Caminó por calles desiertas, con la capucha de su abrigo cubriendo su rostro y el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía que se rompería. En cada paso, una voz en su mente le suplicaba detenerse, volver atrás, pero la sombra de las palabras de su madre seguía presionándola. «Esto es lo mejor para todos». Llegó al basurero del barrio, un lugar que siempre había evitado por el hedor y las sombras inquietantes que proyectaban los postes de luz. Con manos temblorosas, colocó a la bebé en una caja vacía, intentando acomodarla lo mejor posible con la sábana. La pequeña lloró al sentir el frío, y el sonido atravesó el pecho de Elena como un cuchillo. «Perdóname», susurró, con la voz quebrada. Se arrodilló junto a la caja, incapaz de alejarse de inmediato. «Esto no es porque no te ame. Es porque no sé cómo protegerte». Lágrimas gruesas rodaban por su rostro mientras apretaba los puños contra el suelo. Elena no sabía cuánto tiempo había estado allí, congelada por el miedo y la culpa, hasta que escuchó al motor de un camión detenerse a lo lejos. Los faros iluminaron el lugar y unas voces masculinas rompieron el silencio de la noche. «¿Qué es eso?», preguntó uno de ellos, acercándose a la caja. Elena retrocedió, ocultándose detrás de un árbol cercano, con el corazón en la garganta. «Es un bebé. Llama a emergencias». La voz del hombre era clara, llena de urgencia. Otro se apresuró a sacar su teléfono mientras el primero tomaba con cuidado a la pequeña en brazos. Desde su escondite, Elena observaba, con lágrimas deslizándose por su rostro sin control. Parte de ella quería salir corriendo, gritar que esa bebé era suya, pero la otra, más grande y más asustada, sabía que no podía. Permaneció allí hasta que las luces de la ambulancia llegaron, llevándose a la bebé y con ella, una parte de su alma. Cuando las sirenas se apagaron en la distancia, Elena se desplomó en el suelo. La culpa y el vacío llenaron el espacio donde antes había esperanza. Había dejado ir a su hija, pero la imagen de su pequeño rostro y su llanto la seguirían como un eco eterno, recordándole el precio de su decisión. El aroma a desinfectante y papel viejo impregnaba los pasillos del orfanato. Las paredes, pintadas de un amarillo pálido, reflejaban la luz tenue que se filtraba por las ventanas empañadas. Elena llevaba años trabajando allí como voluntaria, pero cada vez que cruzaba esas puertas sentía la misma punzada de melancolía. Tal vez porque, a pesar del tiempo, ese lugar seguía siendo un espejo silencioso de su propio vacío. Era meticulosa, dedicada, la primera en llegar y la última en marcharse. Cuidar de aquellos niños le daba un propósito, pero nunca suficiente para silenciar la culpa que habitaba en su pecho. Era como una sombra persistente, recordándole lo que había perdido aquella noche, lo que había abandonado. Esa mañana, mientras organizaba un estante repleto de libros infantiles, la directora, la señora Gómez, entró al salón con una expresión más severa de lo habitual. «Elena, tenemos una nueva llegada. Camila». Su voz sonaba grave, pero también compasiva. «Es callada. No ha tenido una vida fácil». Elena dejó el libro que tenía en las manos. Al girarse, vio a la joven en la entrada, medio oculta tras la directora. Camila tenía unos ojos oscuros y profundos, de esos que parecen ver demasiado para su edad. Su cabello estaba recogido en una trenza descuidada y su postura encorvada parecía un escudo invisible, como si se estuviera preparando para lo peor. «Hola, Camila».
Soy Elena. Se agachó un poco para estar a su nivel, con esa suavidad con la que hablaba a los niños más pequeños. La adolescente asintió apenas, sin mirarla a los ojos. Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna. Había visto muchas historias difíciles en ese lugar, pero había algo distinto en Camila. Una tristeza familiar que no podía definir. El día pasó entre las rutinas habituales: revisar tareas, ayudar a servir la comida, leer cuentos a los niños más pequeños. Camila, sin embargo, permaneció en un rincón del patio, sola, observando sin intervenir. A la hora de la cena, cuando la mayoría de los niños se habían marchado, Elena la encontró en la biblioteca hojeando un viejo libro de cuentos, pero sin leer realmente. ¿Todo bien?, preguntó Elena, sentándose frente a ella con cuidado de no invadir su espacio. Camila asintió, pero su mirada se mantuvo fija en el libro. Elena percibió las pequeñas señales: el temblor en sus manos, la forma en que mordía el borde del labio inferior. No era solo timidez. Era miedo. Desconfianza. Ese era mi libro favorito cuando tenía tu edad, comentó, señalando la portada. El jardín secreto. ¿Lo has leído? Camila negó con un leve movimiento de cabeza. Elena continuó: trata sobre una niña que pierde a sus padres y es enviada a vivir a un lugar donde se siente sola, hasta que encuentra un jardín escondido que la cambia para siempre. La adolescente levantó finalmente la vista y sus ojos se encontraron con los de Elena. Fue un instante breve, pero cargado de significado. Algo crujió dentro de Elena. Una extraña sensación, casi maternal, una conexión inexplicable. Esa noche, cuando los pasillos del orfanato quedaron en silencio, Elena revisaba los registros en la oficina. El expediente de Camila estaba sobre la mesa, aún sin demasiados detalles. Fecha de nacimiento: 10 de abril. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿10 de abril? La misma fecha. No podía ser. No debía ser. Pero una parte de ella no pudo evitar mirar fijamente esa ficha, sentir como una antigua herida volvía a abrirse. Se dijo que era imposible. Que había visto muchas fechas iguales antes. Que su mente le jugaba malas pasadas. Sin embargo, cuando cerró el archivo y apagó la luz, el eco del nombre de Camila la siguió en la oscuridad, plantando una semilla de duda que no podría ignorar. El tiempo pasaba con la misma rutina implacable en el orfanato: desayunos tempranos, actividades escolares, horas de lectura y juegos. Sin embargo, desde la llegada de Camila, algo había cambiado para Elena. Aquella conexión inexplicable que sintió al verla por primera vez no hacía más que crecer. Y con ella, un miedo profundo. Un temor que prefería no nombrar. Camila seguía siendo reservada, aunque poco a poco respondía a la presencia de Elena. Se sentaba junto a ella durante las horas de lectura, e incluso empezó a ayudar con los más pequeños, mostrándose más tranquila. Sin embargo, había algo en su manera de observar el mundo, una tristeza callada, que encendía una inquietud en Elena difícil de ignorar. Una tarde, mientras revisaba los libros de la biblioteca, Camila se sentó a su lado con un cuaderno viejo. Dibujaba en silencio, pero algo llamó la atención de Elena: los trazos de una flor, una rosa idéntica a la que había bordado en la sábana con la que envolvió a su hija antes de dejarla aquella noche. Elena sintió que se le oprimía el pecho. Es una coincidencia, se dijo, pero sus manos temblaban al intentar concentrarse en las fichas de los libros. Observó a Camila, quien seguía dibujando, ajena a la tormenta que se desataba en el interior de la mujer. Pero no era solo el dibujo, había más. Su cumpleaños, el 10 de abril, la edad. Y ahora, esa flor. No podía seguir ignorándolo. Esa noche, cuando el orfanato ya estaba en silencio y los niños dormían, Elena volvió a la oficina de la directora. Buscó el expediente de Camila, aunque lo había visto antes. Esta vez, lo leyó con un peso diferente. Lugar del hallazgo: contenedor de basura, calle Santa Marta, abril de 2006. El aire pareció escaparse de sus pulmones. Santa Marta. El mismo lugar. La misma noche. La ficha de adopción indicaba que Camila había sido encontrada por un recolector de basura que había llamado a emergencias. Sin rastros de los padres biológicos. Sin pruebas de su origen, salvo la sábana con la flor bordada, una que nunca había sido reclamada ni investigada a fondo. Elena se dejó caer en la silla. Todo su cuerpo temblaba. ¿Podía ser ella?
¿Era posible? Durante años, había intentado enterrar esa noche, convencerse de que lo había hecho por el bien de la niña, pero ahora la posibilidad de que esa niña estuviera aquí, tan cerca, la aterrorizaba. ¿Y si era cierto? ¿Y si se lo decía? ¿Podría Camila perdonarla? Elena cerró el expediente con manos temblorosas. Sus pensamientos eran un torbellino. Parte de ella quería saber la verdad, buscar pruebas definitivas. Pero otra parte no podía soportar la idea de perder la frágil conexión que había empezado a construir con Camila. Si investigaba y se equivocaba, ¿qué derecho tenía de remover su pasado? Pero si no lo hacía y era cierto, el dilema la consumía. Un secreto tan profundo y doloroso que amenazaba con quebrarla desde adentro. Se prometió a sí misma que esperaría, que observaría. Pero el eco del pasado ya había despertado, y no se silenciaría con facilidad. Elena no podía ignorarlo más. Las piezas habían encajado. Las fechas, el lugar, la sábana bordada, la cicatriz diminuta en la muñeca izquierda de Camila, idéntica a la que recordaba haber visto aquella noche en la piel de su bebé recién nacida. Cada detalle era como un susurro persistente, un eco de la verdad que ya no podía negar. Camila era su hija. Lo supo con certeza el día que encontró el informe médico completo en los archivos del orfanato. En él, constaba que la bebé encontrada la noche del 10 de abril había sido trasladada al hospital con hipotermia leve, envuelta en una sábana blanca con una rosa bordada. Su rosa. La misma que había cosido durante noches de ansiedad antes del parto, un símbolo de amor y arrepentimiento. La revelación la dejó paralizada. Lágrimas brotaron sin control, un torrente que mezclaba culpa, alivio y un miedo desgarrador. ¿Cómo iba a decírselo? ¿Cómo podía explicarle a Camila que la madre que la abandonó había estado frente a ella todo este tiempo, sin decir nada? Elena lo aplazó. Pensó que necesitaba tiempo. Tal vez construir primero una relación más fuerte con Camila, para después confesarle la verdad con el cuidado que merecía. Pero el destino, implacable, tenía otros planes. Aquella tarde, mientras los niños jugaban en el patio, Elena estaba organizando algunos papeles antiguos en la biblioteca del orfanato. No se dio cuenta de que había dejado entreabierta una caja de documentos personales. Entre ellos, sobresalía una carta. Una carta que jamás había tenido el valor de enviar. Para mi hija, si alguna vez nos reencontramos. Esa carta, escrita con manos temblorosas años atrás, era una confesión. Hablaba del dolor, del abandono, de la vergüenza y de la culpa que había consumido a Elena desde aquella noche. Explicaba cómo había sido obligada a ocultar su embarazo, cómo había luchado entre el amor y el miedo, y cómo nunca había dejado de pensar en su hija, esperando que algún día pudiera encontrarla y pedirle perdón. Camila encontró la carta antes de que Elena pudiera notarlo. Cuando Elena la vio horas después, la joven estaba sentada en el suelo de su habitación, con la carta arrugada entre las manos, el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué es esto?, susurró Camila con un temblor en la voz, sosteniendo el papel con dedos crispados. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Todo su mundo se desmoronaba. Camila, yo puedo explicarlo. ¿Explicarlo? La interrumpió la joven, su voz ahora afilada, quebrada. ¿Todo esto es verdad? ¿Fui yo? ¿Fui la niña que abandonaste? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué ahora? Elena avanzó un paso, pero la mirada herida de Camila la detuvo. No quería hacerte daño. No estaba segura. Yo te dejé porque creí que era lo mejor. No había un solo día que no pensara en ti. Pero cuando llegaste aquí, no sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de perderte otra vez. Camila negó con la cabeza, con la respiración entrecortada. ¿Miedo de perderme? Me usaste. ¿Todo esto fue una mentira? Me cuidabas porque te sentías culpable, no porque realmente te importara. Elena dio un paso más, desesperada. No. Camila, por favor, escúchame. Lo que siento por ti es real. Te he amado desde el momento en que te vi. No eres un error. Nunca lo fuiste. Pero Camila se alejó, con el corazón roto reflejado en su mirada. Si realmente me hubieras amado, nunca me habrías abandonado. Su voz se quebró y salió corriendo de la habitación, dejando a Elena de pie, rota, mientras la carta caía al suelo con un leve susurro. Elena se desplomó en la silla, sintiendo que acababa de perderla de nuevo. Pero esta vez,
por completo. Elena había vivido esos días de silencio como si el tiempo se hubiese detenido. Cada rincón del orfanato parecía vacío sin la presencia de Camila. Su ausencia pesaba en cada rincón, la silla vacía en la biblioteca, los platos servidos y no tocados, el eco de un buenos días sin respuesta. Camila se había ido. No con maletas ni despedidas, sino con una ausencia abrupta que dejaba más frío que la propia distancia. La directora la había enviado a un programa de refugio temporal tras la confrontación. Necesita espacio, había dicho, y Elena, con el corazón hecho trizas, no tuvo fuerzas para discutirlo. Pero lo que más dolía era lo que quedaba detrás, la carta arrugada sobre su escritorio, testigo mudo de todo lo que no había sabido decir a tiempo. Elena se encontraba en la biblioteca del orfanato cuando escuchó el crujido de la puerta principal. No era la hora de las visitas. Un escalofrío recorrió su espalda. Al girarse, allí estaba Camila. Se veía diferente. Más frágil, con los hombros hundidos y las ojeras marcadas, como si las noches en vela hubieran sido interminables. Sus ojos, sin embargo, reflejaban la misma intensidad de siempre, aunque ahora estaban velados por una tristeza profunda. Elena dejó el libro que tenía en las manos y se levantó con cautela, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacerla desaparecer otra vez. Camila, susurró, pero no supo cómo continuar. La joven la observó en silencio durante unos segundos eternos, con las manos cruzadas delante de ella. Finalmente, rompió el silencio. No podía irme sin entenderlo, dijo con la voz temblorosa. Necesito saber, ¿por qué? Elena sintió que el corazón se le rompía de nuevo. Pero esta vez, estaba decidida a decir la verdad, toda la verdad. Ven, siéntate, pidió con suavidad, señalando la vieja mesa de madera en el centro del cuarto. Camila dudó un instante, pero luego accedió, manteniendo la mirada baja. Elena tomó aire. Ahora o nunca. Cuando quedé embarazada de ti, tenía 17 años. Mi familia, mi madre, se corrigió, con la voz temblorosa, era muy estricta. Me obligó a esconder mi embarazo, a vivir ese momento con miedo y vergüenza. Cuando naciste, sus palabras se quebraron. Yo te amaba desde el primer instante, Camila. Pero estaba tan asustada. Mi madre me hizo creer que no era capaz de cuidarte, que no tenía opciones. Y cuando te dejé aquella noche, una lágrima se deslizó por su mejilla, no fue porque no te quisiera. Fue porque no sabía cómo protegerte. El silencio fue espeso. Camila, aún con los brazos cruzados, seguía sin mirarla del todo, pero las lágrimas que se acumulaban en sus ojos hablaban más que sus palabras. Lo peor, continuó Elena, es que no pasó un solo día en que no me arrepintiera. No un solo día sin preguntarme dónde estarías, si estarías bien. Si alguna vez podrías perdonarme. ¿Por qué nunca lo dijiste? Murmuró finalmente Camila, con la voz quebrada. Tuviste tantas oportunidades. ¿Por qué esperaste? Elena se inclinó un poco más, con las manos sobre la mesa, desesperada por hacerle entender. Porque tenía miedo. Miedo de que me odiaras. De que pensaras que todo lo que hice aquí era por culpa, no porque realmente me importaras. Camila apretó los labios y por un momento pareció que iba a responder con rabia. Pero entonces se derrumbó. Las lágrimas rodaron por sus mejillas en silencio, y finalmente, en un impulso doloroso y humano, murmuró: me sentí desechada. Como si no valiera nada. Como si nunca hubiera sido suficiente para que quisieras quedarte. Elena se levantó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos temblorosas. No, Camila. Tú siempre fuiste suficiente. Lo que hice fue por mis miedos, por mi debilidad. No por ti. Tú eres valiosa, increíble. Nunca fuiste el error. Fui yo. Camila tembló, pero esta vez no retiró sus manos. Permaneció allí, llorando en silencio mientras Elena también se quebraba, ambas atrapadas en un torbellino de dolor y redención. No puedo cambiar lo que pasó, susurró Elena. Pero quiero estar aquí ahora. Si tú me dejas, quiero ser parte de tu vida. No como tu cuidadora, sino como tu madre. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez no era el eco del vacío, sino el de un perdón naciendo. Camila asintió lentamente, sus manos estrechando las de Elena con más fuerza. Y, aunque las heridas del pasado aún dolían, ese fue el comienzo de una sanación real. Un nuevo capítulo, donde el amor y el perdón tendrían la oportunidad de crecer, más fuertes que la culpa.